aprovechar lo bueno, ¿por qué no aprovechamos las sinergias patológicas, la actividad refleja y lo que está ocurriendo dentro del paciente de manera anormal para utilizarlo como una ventaja de la aparición del movimiento voluntario consciente? Porque Bogart dijo, bueno, hay una alteración de tono que interrumpe el movimiento voluntario consciente. Eso pasa en el noveno y mucho más. Ahora, el movimiento voluntario consciente, pero esto es andragogía, si lo hago del segundo segmento, menos como el paciente tiene movimiento voluntario consciente, ¿ok? Que se interrumpe por una alteración de tono. Estamos hablando de un paciente adelantado, no de los días de evolución, estamos hablando de un paciente que ya quiere un patrón, ya hay algo de movimiento. El de 2 meses. El de 2 meses, exacto. Entonces, Brustro dice, ¿hay actividad refleja en el paciente? Sí, existe una actividad refleja. ¿Cuál? Actividad refleja como el tónico cervical asimétrico, por ejemplo, o el famoso espadachín. Ya ustedes vieron infantil, ¿sí? Existe una actividad refleja en la pierna que está alterada, porque hay un signo de punto de apoyo positivo, o sea, el reflejo de apoyo positivo, en donde al colocar la pierna en el piso, el paciente genera una extensión del segmento y puede bipedestar de alguna manera o de forma plantígrada sobre esos pies o sobre el pie que está hemipléjico. Entonces, aprovecha, Brustro, esa actividad de apoyo positivo en esa pierna afecta para parar rápidamente al paciente. De hecho, el paciente hemipléjico se para rápido, no tarda mucho en estar de pie gracias a que el cuádriceps, que es el que genera la extensión de la rodilla, está hipertónico, ¿sí? El tema va a estar en la marcha, porque la marcha, para tú poder marchar, necesitas hacer despegue del pie, generando una flexión de cadera y de rodilla. Cuando yo genero una flexión de cadera y de rodilla, yo puedo desplazar el pie hacia adelante para poder hacer el choque de talón. Si el paciente no tiene una flexión de rodilla, no puede hacer esto, ¿sí? Ahora bien, ese paciente adopta lo que llamamos la marcha hemipléjica. La marcha hemipléjica es que el paciente genera una deducción para poder llevar el pie de atrás hacia adelante. No solo por el hecho de no poder flexionar la rodilla, sino por el pie equinovaro, porque no hay una dorsiflexión tampoco, ¿sí? Estoy rompiendo el patrón completo de dorsiflexión y extensión hacia adelante. Entonces yo hago esto. Marcha hemipléjica, ¿sí? La cual debemos corregir. Pero Brustro dice, no me importa que el paciente se pare. Entonces vamos a aprovechar ese apoyo positivo, vamos a parar al paciente y fíjate que habla de facilitar movimiento a través de sinergias musculares, las cuales más adelante empiezan como una actividad refleja, una actividad patológica o involuntaria, pero más adelante puedo llegar a convertirlas en un movimiento voluntario. Eso es lo que quiere Brustro. Empieza a caminar, que poco a poco vas a conseguir la manera de ir doblando, porque el cuerpo te lo va exigiendo. ¿Por qué? Porque el cuerpo sigue en un proceso de regeneración, de tratar de normalizar lo que está patológico o lo que está alterado, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el brazo? El brazo utiliza el tónico cervical asimétrico. Si el paciente tiene un patrón flexor, Brustrom descubre que en el momento de visualizar o de generar una rotación e inclinación de la cabeza hacia el lado izquierdo, hacia el lado que tenga alterado, ojo, perdón por eso, hacia el lado que está afectado, yo puedo generar el reflejo de espadachín. Pero esta es la teoría y lo que Brustrom hizo en aquel estudio. Pero les soy sincera, no me funcionó nunca en ningún paciente. No te voy a venir acá de embuste aquí. Me funciona el del apoyo positivo, porque para el paciente rápido. Pero nunca he conseguido el paciente que al yo hacer esto sea de tono muscular. Es mentira. No lo he visto. Eso propuso Brustrom y dijo, vamos a utilizar la actividad refleja, vamos a utilizar el aumento de la actividad refleja osteotendinosa, ¿ok? Para como activar la musculatura y generar movimiento. Pero también, al generar movimiento en el método de Rudd y combinar la estimulación sensoromotriz de Rudd con algún patrón de movimiento de Brustrom, facilita el movimiento voluntario consciente.
que es lo que hicimos hace rato. Si yo le pido al paciente, o yo en el momento de estimular al paciente, genero el movimiento de ese músculo, va a ceder más rápido. La estimulación sensorial lo que va a hacer es regular o dominar el tono. El movimiento lo que va a hacer es generar el movimiento en cargo seco. Facilita el movimiento. La técnica de Brustrom busca facilitar el movimiento y divide las fases del paciente hemipléjico en 7. Pero si ustedes ven, no es más que las mismas 3 fases que vimos. Hipotonía o flacidez, el tono fluctuante hacia la espasticidad, consigue o aparece el control voluntario parcial de sinergias básicas, porque empiezo a tener algo de actividad, porque el tono empieza a regularse. Aquí ya disminuye la hipertonía, porque entro en una etapa de recuperación relativa, ¿ves? Etapa flácida, etapa espástica, etapa de recuperación relativa. ¿Lo estamos viendo? Sí. Las mismas 3 fases divididas en 7. Él las propuso así como para ubicar al paciente en un mejor estado, porque aquellas quedan como muy en el aire con respecto al tono fluctuante. Siempre va a haber tono fluctuante. De la noche a la mañana el paciente no está hipotónico y el día siguiente está hipertónico. Va a haber un tiempo predeterminado que depende de la gravedad de la lesión, depende si el paciente fue estimulado en terapia o no, si lo están cuidando como deben o no, para que vaya fluctuando el tono a una espasticidad. Y después de la espasticidad, con trabajo fisioterapéutico, va a ceder, va a aparecer el movimiento glúteo del paciente, cede la hipertonía y empieza a fluctuar para normalizar el tono muscular. Vamos a imaginarnos aquí las 3 fases y vamos a imaginarnos aquí un cablecito entre una fase y la otra, que es el tono fluctuante. Siempre va a fluctuar, ¿sí? Aquí no habla de fluctuación, habla de cosas más específicas en el paciente. Ahora, ¿cuáles fases son más fáciles? Las que tú quieras, como tú lo quieras manejar. ¿Esto es teoría? Sí. Esto es técnica, ¿sí? Esto es bastante subjetivo. Yo creo que ustedes han entendido que la fisioterapia es bastante subjetiva en cualquier tipo de paciente, traumatológico, ortopédico, geriátrico, obviamente neurológico, ¿sí? Brustrom yo solo lo utilizo para estimular conducta, para dar movimiento y dar apertura al segmento que estoy estimulando. Y el apoyo positivo para bipedestal, ¿ok? Después de que el bipedeste y logre hacer algo de la marcha, porque aquí lo fácil está en que el cuádriceps, que es un músculo biarticular, hace la extensión de rodilla, pero también el resto anterior me ayuda a hacer la flexión de cadera. Entonces ese cuádriceps que está espástico me ayuda a mantenerse de pie y a llevar el pie para adelante. Ya, eso es lo que me interesa en el paciente. Y lo puedo hacer en 2 días con Brustrom. Pero de ahí a tratar de modificar la marcha hemipléjica que se va a instalar en él, necesito luz para estimular toda la musculatura que pueda controlar esto. Casos más complejos de espasticidad prolongada, como niños con PCI, utilizamos lo que llamamos la toxina botulínica. La toxina botulínica es una toxina, como su nombre lo dice, que se encarga de estar en la placa motora. Los fisiatras la inyectan en la placa motora. ¿Qué hace? Desconectar el nervio de la placa motora. El mensaje que te dije que el agonista estaba recibiendo constantemente se desconecta. Es como si desenchufaras el cargador. Bueno, no ves la pared aquí como 5 cargadores enchufados. Desconectaste del cargador, ¿sí? Desenchufaste del cargador, el nervio de la placa motora, ¿cuál? Agonista. El uso neuromuscular deja de recibir la información de que se active y se desconecta. Ahora se desconecta de todo tipo, porque no puede moverse, no puede activarse, no tiene tono, no hay movimiento voluntario consciente. Pero ¿qué pasa? El tríceps o mi musculatura antagonista puede mover, porque no hay un patrón que lo esté fastidiando ahí. Esta toxina botulínica dura aproximadamente 4 o 5 meses y los niños, que por lo general son niños con PC que se las colocan, tienen que asistir a terapia para aprovechar el movimiento del tríceps. Si tú trabajas e instauras el movimiento del antagonista, cuando vuelva otra vez cuando pase el efecto de la toxina, el patrón no está tan marcado.
Pero hay niños que pueden pagarlo y otros que no. Eso es una intervención como quirúrgica, pero ambulatoria. Tienen que sedar al niño con anestesia general para poder inyectar y llegar hasta la placa motora en los miotomas específicos del músculo. Lo hace un fisiatra. Profe, ¿cómo cuánto dura ese efecto? 4 meses, 4 o 5 meses. Todo depende también del niño. Depende de la alimentación del niño, depende de la fisioterapia del niño. Todo es relativo. En neurológica todo es relativo. Depende de muchísimas cosas y depende. Ok, Brustro no se practica más que todo el RUT con el movimiento. Porque lo que es una técnica, una teoría, que me ayuda a entender o activar o utilizar la actividad refleja a mi favor. ¿Sí? A complementar el Brustro. Ok. Tenemos una suficiente cantidad de teoría como para generar una sesión de fisioterapia. Y así es la evaluación, ¿sí? Porque yo me di cuenta con el calendario, porque esta clase la iba a suspender. Le iba a decir que no vinieran, o sea, que no nos íbamos a ver hoy. Que el tiempo no da, porque el 30 de abril es la feria.